En este momento damos inicio a Nexos. Nosotros estamos listas para hacer un recorrido por contenidos que promueven la inclusión y esperamos que usted también. Les saludamos María Fernanda Jiménez y Yuri Muñoz. Acompáñenos la siguiente media hora en esta producción de Canal 15 UCR. Hoy hablamos sobre salud mental, consejos útiles para cuidarnos y en especial cómo la pandemia ha podido afectar la salud mental de personas en condición de discapacidad. Antes de recibir a nuestros invitados para la entrevista, les presentamos esta nota de contexto. Costa Rica carece de estudios sobre el impacto de la pandemia en la salud mental de las personas con discapacidad. Sin embargo, la Fundación 11 de España realizó un estudio de este tipo, en el que consultó mediante un cuestionario virtual a 1.460 personas con discapacidad de ese país. En este país europeo, el 50% de las personas con discapacidad que completó el cuestionario afirma que su salud mental se ha visto afectada en mayor medida con la situación generada por la pandemia del COVID-19, derivando en un incremento en el consumo de ansiolíticos y antidepresivos, así como en el aumento de sentimientos de tristeza, aburrimiento, soledad, miedo, baja autoestima, entre otros, lo que pone de manifiesto que la vuelta a la nueva normalidad requerirá de apoyo psicológico en muchos casos. La Política Nacional de Salud Mental 2012-2021 de Costa Rica está a punto de llegar al final de su periodo de ejecución y esta situación implica un importante reto para incluir las nuevas particularidades y necesidades de las personas para la atención de la salud mental en la nueva política que debería aprobarse para comenzar en 2022. La actual Política Nacional de Salud Mental menciona de forma escasa la discapacidad, refiriéndose a prevenir la aparición de condiciones de discapacidad asociadas a trastornos mentales y al tomar como marco jurídico la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 7600, estipulando que se brinden servicios adaptados para la atención de niñas y niños con discapacidad. Sin embargo, se carece en la política de referencia a las particularidades en la promoción de la salud mental de las personas con discapacidad o a la definición de acceso universal en la atención de este ámbito de la salud. Para ayudarnos con consejos prácticos para cuidar nuestra salud mental, nos acompañan hoy en el set de Nexos Adriana Vindas, psicóloga y docente de la Escuela de Psicología de la UCR, y también Andrés Dinarte, psicólogo y también productor del programa de radio Podemos Volar. Muchas gracias, Adriana y Andrés, por acompañarnos. Mucho gusto. Para comenzar, bueno, es importante que hablemos de las particularidades que hacen importante que hablemos específicamente de la salud mental de las personas con discapacidad. La pandemia pues ha afectado a toda la población mundial, pero ¿por qué deberíamos hablar específicamente de la afectación a este grupo de población? Bueno, esta población desde antes de la pandemia, ya la salud mental, si entendemos salud mental como este bienestar integral, estaba afectada. ¿Por qué? Porque hay pocos espacios de interacción, hay pocos espacios de inclusión social, que aunque estén planteados así en la política de salud mental y en otros espacios, no son tan comunes o no tienen tanto acceso a ellos y a ellas. Entonces, las personas con discapacidad, con alguna condición de discapacidad, se han quedado sin los espacios únicos que tenían para interactuar o para encontrarse. Las escuelas de educación especial, programas como el PROIN acá en la UCR, las citas, inclusive las sesiones de terapia que a veces son grupales, todo esto se elimina y se quedan totalmente aislados en sus hogares y con sus familias. Sí, y Andrés, vos que tenés la experiencia de trabajar en Podemos Volar con personas usuarias del hospital psiquiátrico, muchas de estas personas ya han vivido toda su vida, ¿verdad?, o muchos años de su vida en situaciones de aislamiento y no por la pandemia, sino por muchas barreras, por exclusión social, por mitos. Con la experiencia del programa de radio, ¿cómo pensás vos que puede también afectar a muchas de estas personas el que ya habían logrado, ¿verdad?, salir de sus casas, romper muchas barreras
y tienen que regresar, ¿verdad? ¿Cómo crees vos que puede afectar también esta situación? Yo aunaría a lo que acaba de comentar Adriana, de que ya veníamos de un espacio de desprotección, ¿verdad? Ellos ya están en un espacio de desprotección, de aislamiento, y sus pocos espacios, ¿verdad? Como el programa de radio, como incluso para muchas y muchos de ellos ir al servicio diurno del hospital es su espacio de socialización, ¿verdad? Entonces, cuando esos espacios se cierran, cuando esos espacios no están disponibles, pues se dan toda una serie de dificultades para poder socializar. Entonces, yo diría que tenemos que pensar en la especificidad de las personas con discapacidad, pero también qué ha implicado esto, porque también significa, como ahora lo estábamos comentando antes de entrar al aire, que las familias se han reformulado, ¿verdad? Cómo era la dinámica cotidiana, cómo era que se organizaban, y con el COVID han tenido que reorganizarse completamente. Y entre eso han tenido que reorganizar también la dinámica de la persona con discapacidad, y esa persona se ha tenido que ver implicada en cómo me organizo con ellos también, ¿verdad? Entonces, son muchos los factores, son muchas las situaciones, y específicamente en el proyecto de Podemos Volar, hemos visto algo que ya de por sí, como bien lo decíamos, era de antes del COVID, pero esto lo ha intensificado, que son las vulneraciones económicas y sociales de estas personas. ¿Por qué? Porque les voy a poner el ejemplo. Nosotros en Podemos Volar, ahora la opción que hemos tenido por las diversas condiciones es hacerlo virtual. Pero hay muchas personas que estaban en el proyecto de radio que no cuentan con una computadora, que no tienen un plan de datos específico en su casa, es decir, están en condiciones muy vulnerables económicas. Entonces hace muy difícil poder continuar con el proyecto y poderles llegar a esa persona, ¿verdad? Entonces nosotros ya sabíamos que estábamos atendiendo personas o participando con personas que tienen dificultades económicas, pero el COVID vino a mostrarnos que ese pequeño espacio que estábamos ofreciendo en estos momentos queda completamente nulo. Entonces, eso es necesario de la política también nacional de salud mental, que nosotros lo decimos, vida digna, ¿verdad? Es no solo tener acceso a espacios de salud, sino tener vivienda, oportunidades económicas, oportunidades laborales. Y que justamente que lo menciona, que la Política Nacional de Salud Mental 2012-2021 ya está por finalizar, ¿verdad? Lo que queda de este año, y es un momento muy importante de reestructuración país, y en este tema muy importante que en la formulación de esta nueva política, que ojalá, ¿verdad?, que haya, se tome en cuenta estas particularidades y las omisiones de la pasada política, pues se puedan ahora tomar en cuenta y que no suceda de nuevo esto, ¿verdad?, y seguir en este ciclo de exclusión para las personas con discapacidad. Vamos a seguir conversando con Adriana y con Andrés cuando volvamos de la pausa, pero antes Yuri nos cuenta con qué seguimos en el programa. Las redes sociales son un espacio en que podemos aprender y también divertirnos. Hemos querido traer a la tele algunos contenidos apuntados a la inclusión. Vamos a una pausa y pronto estaremos de regreso. Nexos es una producción de la Universidad de Costa Rica con 18 años promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Hoy estamos conversando sobre un tema importantísimo que es la salud mental. Apúntese a esta conversación en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram y YouTube como @nexoscanal15. Y bueno, comentábamos algunas ¿verdad?, partes de la entrevista en el primer segmento sobre esta Política Nacional de Salud Mental que finaliza este año, era de 2012 a 2021. ¿Cómo tomar en cuenta la diversidad de las personas con discapacidad para la formulación de esta nueva política que necesitamos ahora? Porque en esta actual política se menciona el tema de la discapacidad, pero refiriéndose principalmente a personas cuya discapacidad está asociada a una condición de salud mental. Adriana, ¿qué otros factores de verdad inciden en que una persona usuaria de silla de ruedas, una persona sorda, una persona ciega, también tiene que estar tomada en cuenta por las necesidades particulares que puede desarrollar a raíz de la exclusión, ¿verdad?, muchas veces? Claro. Sí, todas estas poblaciones tienen particularidades, lo hablábamos también, ¿verdad?, antes de empezar el programa. No es lo mismo una persona que tenga posibilidad de verbalizar
que una persona que no tenga posibilidad de verbalizar para una atención psicológica. Desde la Escuela de Psicología justamente hay un módulo al final de la carrera optativo para algunos estudiantes que lo desean llevar, que lo que tratamos es de hacer accesible la psicología a personas con discapacidad en alguna de estas grandes, ¿verdad?, áreas. Por ejemplo, hay testimonios de personas que dicen buscar un psicólogo o una psicóloga para conversar y que les dicen que si no tienen verbalización no les pueden atender. Y sí hay posibilidad de atención, porque sí hay posibilidad de comunicación mediante sistemas alternativos, pictogramas, sistemas informáticos que existen. Entonces, la política debería considerar la necesidad de todas estas personas que requieren canales de comunicación, incluso diversos, para poder accesar. Y una cosa importante también es la construcción mental que tienen las personas sobre una persona con discapacidad, ¿verdad? Una persona con discapacidad tiene el mismo desarrollo evolutivo que tenemos todos los demás. Tienen la adolescencia, tienen necesidad de hablar de sus inquietudes en la adolescencia, necesitan grupos de pares, tienen miedos, quieren estudiar, ¿verdad? Todas estas cosas que se trabajarían en espacios más psicológicos y que están siendo... no existen, en realidad no existen para que estas personas los puedan accesar. Entonces, claro, eso debería estar considerado, ojalá, en una nueva propuesta de política. Y también, Andrés, que incluso la actual política lo menciona, ¿verdad?, que muchas veces si no hay una atención de la salud mental en la infancia, ¿verdad?, y en la adolescencia, esto puede repercutir en la condición de salud de la persona y desencadenar en una condición de discapacidad que se pudo haber evitado con una atención apropiada, con espacios, ¿verdad?, también para estas personas. ¿Por qué es importante que esta atención de la salud mental sea más allá de una consulta psicológica, ¿verdad?, que ya sabemos que son escasas y que quisiéramos que fueran más, pero ¿por qué debería considerarse la atención de la salud, la atención psicológica, más allá de ir a una sesión diaria o semanal? Sí, yo, digamos, ahí haría eco también del análisis que hizo la Contraloría del Plan Nacional de Salud Mental, de la política, porque justamente muchos de los ejes que propone esta política parece que quedaron en el papel, ¿verdad? El ente rector, que es el Ministerio de Salud, y la Secretaría Técnica de Salud Mental ha fallado, ¿verdad?, en lograr darle seguimiento a esa política. Y eso que estás diciendo es primordial, porque si uno lee la política, por ejemplo, la política habla de la producción social de la salud y habla incluso de los determinantes de la salud. Y es claro, es decir, no podemos producir salud si no hay buenas condiciones de vida, si no hay condiciones económicas, si no hay servicios de atención, ¿verdad? Entonces, la misma política parece que se produce una zancadilla, porque hablamos de salud mental y seguimos pensando en atención psicológica, cuando atender la salud mental significa que tenga condiciones de bienestar para poder desarrollar su vida y poder vivir, ¿verdad?, tranquilo. Y luego de eso ya vendría, si usted tiene alguna necesidad particular, buscar algún espacio de atención que puede ser o no psicológico. Y ahí también, ¿verdad?, hago anuencia de eso, porque definitivamente no solo es pensar en la diversidad de las personas específicas que necesitan atención de salud mental, sino es pensar que todas y todos requerimos en algún momento salud mental. Y que salud mental también puede ser que en mi comunidad haya un equipo de natación y que yo pueda participar de natación, o que yo pueda ir a jugar papi fútbol y que la municipalidad agencie algún espacio para hacer eso, ¿verdad? No solo es responsabilidad ni del Ministerio de Salud ni de la Caja brindar opciones de salud mental. Cuando vemos que es una producción social de la salud, necesitamos que sea interinstitucional, que también lo dice la política, pero desgraciadamente no le hemos dado el seguimiento posible, y para 2021 más bien lo que tenemos que buscar no es solo reformular muchas cosas, sino poner a las personas adecuadas para que sepan dar seguimiento a esa política, porque por ahora, hay que decirlo claramente, se ha fallado. Y también, Adriana, que
lo que menciona Andrés, ¿verdad? Muchas veces, y ustedes con su experiencia como psicólogos, estos problemas de salud mental desencadenan de no tener oportunidades de educarse, de no tener acceso al empleo, de lo que mencionábamos en el bloque anterior, las brechas para el acceso a la tecnología, ¿verdad? Y en un contexto en el que todo se digitalizó, hay poco acceso a estos servicios. Hay servicios de salud mental que estén pensados para personas con discapacidad, porque ya de por sí para la población en general son bastante escasos. Muy pocos, ¿verdad? Muy pocos espacios. Esta propuesta del CONAPDIS de la atención en la línea 911 con interpretación del ESCO. También el año pasado estuvo esta propuesta del uso de los pañuelos azules para que si alguna persona ocupaba salir del espacio de la casa, pudiese salir sin mayor problema, si un tráfico o alguien, ¿verdad?, veía el vehículo circulando. Pero yo quisiera también hacer énfasis en esto que Andrés planteaba de la necesidad como de educación social y familiar incluso, porque muchas veces, ver crecer a los hijos siempre es complejo en cualquier escenario, pero en los escenarios de familias con una persona con discapacidad pareciera que es todavía más complejo. Entonces hemos hecho trabajos en la Carlos Luis Valle muy bonitos con mamás que cuando hacemos el trabajo dicen, uy, sí, ya creció, ¿verdad? Ya creció significa que es un adolescente, significa que probablemente quiere escuchar otra música, que de pronto se quiere maquillar, que de pronto, y todo esto es salud mental en la cotidianidad que requiere de un proceso formativo, de concientización, educativo, con las familias que también han estado muy solas, porque ¿verdad?, los factores de la salud mental son 4 los determinantes que plantea la política nacional, pero uno diría, bueno, ¿y cuál ha sido el acompañamiento en esos 4 factores para que realmente existan? Claro, y no solamente existan? con las familias, sino si el resto de la población no conocemos el enfoque de derechos humanos de la discapacidad y vivimos en un mundo, ¿verdad?, plagado de paradigmas antiguos o de mitos sobre la discapacidad, pues también, por más que la persona trabaje en su propio proceso, ¿verdad?, de salud mental e incluso en su familia, si el resto del entorno no es inclusivo, pues es difícil, ¿verdad?, también que se pueda ejecutar lo que la política establece. Y vamos a seguir justamente hablando de este tema más adelante aquí en el programa con Adriana y Andrés, así que quédese con nosotros, que en el tercer bloque le damos algunos consejos para trabajarlos en la casa. Si usted siente que necesita ayuda, si necesita atención de su salud mental, si tiene alguna condición que usted sienta que requiera de apoyo, vamos a conversar justamente de qué hacer en la siguiente parte de la entrevista. Ya verán que no hay límite de edad para divertirse en las redes sociales. TikTok es una red social muy popular entre las personas jóvenes, pero las personas adultas mayores también son virales con sus contenidos en esta red. La inversión en salud mental es indispensable para un desarrollo inclusivo de nuestro país. Hoy conversamos también sobre los retos para la atención de la salud mental de las personas con discapacidad, que como mencionábamos antes, Andrés y Adriana, que si el país no es inclusivo, si no hay condiciones de vida de calidad para las personas con discapacidad, es muy difícil, ¿verdad?, que con medidas paliativas podamos combatir muchos de los problemas de salud mental que están relacionados a esta exclusión y a esta desigualdad. Si soy una persona con discapacidad y en este momento me siento con ansiedad, con depresión, me siento mal, siento que necesito ayuda y de repente el tema de la pandemia me ha afectado mucho emocionalmente, ¿qué podría hacer, verdad? Bueno, buscar atención profesional. Si no puedo, ¿qué más? Sí, ahí es importante, creo yo, que las personas con discapacidad van a tener manifestaciones iguales que las personas que no tienen alguna condición de discapacidad.
y estas son variadas, no son iguales en todas las personas, ¿verdad? Entonces, de pronto podría tener cambios de humor, me puedo sentir como triste, sin fuerza, y lo primero es preguntarme, y además de preguntarme, validarme que estoy en una situación, como hemos venido hablando, que no es la situación a la que estaba acostumbrada, ¿verdad? Muchas personas con discapacidad son personas que, por ejemplo, habían empezado a utilizar los autobuses para llegar a la universidad y que de pronto ya no usan el autobús, de pronto tampoco pueden venir a ver a sus amigos, entonces esto provoca cambios de humor. La segunda cosa es comunicar con a las familias o a quienes a mis cuidadores, que esto está sucediendo. Personas que tengan verbalización y personas que no tengan verbalización. Con los padres a veces o con la familia puede haber unas tarjetas de 3 colores diferentes. Cuando estoy feliz es amarillo, cuando estoy triste es rojo y cuando me siento que quiero salir a caminar es verde. Entonces, mostrar uno de esos 3 colores le podría permitir a mi cuidador saber que quiero que me saque al jardín, a dar una vuelta. Todo esto va a propiciar salud mental y va a generar un bienestar en la persona. Y también, Andrés, que existe este estigma generalizado y en nuestra cultura costarricense atender la salud mental de manera preventiva es casi como lo más inusual, ¿verdad?, que podríamos pensar. Y muchas veces sentimos vergüenza de reconocer esa vulnerabilidad, que nos sentimos mal o necesitamos ayuda. Yo creo que es muy importante recalcar que es un tema de salud como cualquier otro. Yo creo que si a uno le duele la cabeza, le duele el estómago, uno no debería sentir vergüenza y debería buscar ayuda, y así debe ser también con la salud mental. Totalmente, es importante que en los espacios en que habitamos con nuestros seres queridos o familiares tengamos la oportunidad de poder conversar o compartir de alguna forma cómo nos sentimos, qué nos pasa, porque como bien señalaba ahora Adriana, no es solo una particularidad de las personas con discapacidad, que claramente también tienen, ¿verdad?, como todas y todos, ciertas angustias existenciales. Pero en este momento de COVID definitivamente tenemos que fomentar la colectividad y la grupalidad, y nuestro principal espacio colectivo es ese espacio donde habitamos con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, y poder sentir que nos estamos apoyando entre todas y todos, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo primordial, y recordar, ¿verdad?, que si bien hay problemas para el acceso, que tenemos un sistema público que se dice universal y solidario, y que todas y todos debemos tener acceso a esos espacios, y tenemos que exigir cuando necesitamos atención psicológica o psiquiátrica, cuando ya se requiere, que esos espacios nos lo den, ¿verdad? Entonces, que la gente vaya a la Caja Costarricense de Seguro Social y pida esa atención. Es decir, yo sé que hay dificultades para el acceso, pero tenemos que recordar que para algo estamos nosotros y sostenemos esa institución que es muy valiosa y yo la adoro, pero que definitivamente en esto tiene serias dificultades, y que nosotros tenemos que exigir esos espacios, ¿verdad? Para eso hay psicólogas, psiquiatras, trabajadores sociales contratados para ello, y las personas con discapacidad de todo el país tienen que tener acceso a esa atención. Y tal vez, Andrés, en eso que estás planteando, a mí siempre me gusta enfatizar en que no es un favor, ¿verdad? Porque a veces hay una sensación de que es un favor, entonces yo voy, pido o exijo mi derecho, y la persona que me atiende es como una persona, no sé, muy angelical y muy buena, que tuvo esta consideración de atenderme. No, es un derecho, y el profesional que atiende también tiene la obligación ética de buscar cuáles serían las estrategias de comunicación y las herramientas necesarias para dar una atención de calidad a esa persona. O sea, me gusta mucho enfatizar eso, porque si no hay una sensación como que por ser con discapacidad te voy a hacer un favor, y no, es un derecho de todos los ciudadanos costarricenses. Así es, y el reto importante de que como gremio, ¿verdad?, de que las universidades también trabajen en fortalecer la capacitación de las psicólogas y los psicólogos para poder atender a la diversidad de necesidades de comunicación, ¿verdad?, del acceso, por ejemplo, a las personas sordas y demás, que es también un reto importante para que haya ese acceso efectivo a la atención psicológica. Exacto. Totalmente. Que actualmente, bueno, yo puedo contar anécdotas de personas que han ido a municipalidades
fundaciones inclusive que han ido a municipalidades a pedir atención psicológica y se les ha dicho que si la población que atienden no tiene verbalización, no la pueden atender. Y eso sería denunciable, ¿verdad? Porque es una municipalidad y existe la posibilidad de sistemas alternativos de comunicación para atender a toda esta población. Sí, importante esto, ¿verdad? Para cerrar, Andrés, que la salud mental es un derecho, todas las condiciones asociadas, ¿verdad? A que yo pueda tener un desarrollo, ¿verdad? Con todas las oportunidades, implica también, ¿verdad? Esta salud mental. Recalcar solamente ya para terminar que es un derecho y que no nos debemos sentir solos o solas, ¿verdad? De repente hay mucha gente que vive sola o solo, ¿verdad? Y en esta situación de aislamiento pues puede tener reforzado ese sentimiento de que no tiene con quién contar. Claro, y por eso nosotros trabajamos desde 3 ejes que los definimos como derecho a la salud mental, vida digna y desmanicomialización, que justamente es eso, es un derecho, es decir, todas y todos debemos tener acceso a eso, vida digna, es decir, condiciones que ya hemos dicho para poder desarrollarnos, y desmanicomialización, que es justamente pensar la salud mental más allá de las instituciones de salud, ¿verdad? Lo que decía ahora de espacios comunitarios, de deporte, de recreación, todos esos espacios son importantes y por eso, como señalaba ahora Adriana, es decir, las municipalidades también tienen que poder gestionar esas cosas, es decir, donde yo viva solo, acompañado o con muchas personas, ese espacio ya debe tener lugares donde yo pueda desarrollarme, vincularme y poder gestionar mi salud mental de una forma, ¿verdad? Porque, como lo digo, las y los que vivimos en ciertas situaciones que son mejores o hasta privilegiadas, podemos decir, bueno, voy a gestionar mi salud mental yendo al cine, o voy a ir a jugar, o voy a ir a nadar. Todos nosotras y nosotros en nuestros espacios comunitarios deberíamos tener alguna forma de gestionar nuestra salud mental. Así es, y también invitar a esa responsabilidad individual de prestar atención a nuestra salud, ¿verdad? Y aportar en lo que se pueda desde las comunidades o los espacios en los que interactuamos para que esas oportunidades sean para todas las personas. Les agradezco muchísimo a Adriana y Andrés que nos hayan acompañado, y si usted necesita ayuda, si necesita repasar esta información, recuerde visitarnos en nuestras redes sociales, @Nexos Canal 15 en Facebook, Instagram y YouTube. Gracias por acompañarnos en esta edición de Nexos. Recuerde que todas las personas podemos necesitar de ayuda, no estamos solos. Le esperamos en la tele la próxima semana con una nueva edición, y en redes sociales podemos también continuar siempre en contacto. ¡Feliz semana!